Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Como cada semana, hablamos de una disciplina nueva de introducción para la comunidad universitaria. Ya llevamos más de 180 disciplinas a lo largo de casi 3 años y es un gusto que nos acompañen nuevamente aquí en Juegos y Deportes del Mundo. Vamos a hablar el día de hoy, como pueden ver en el título, de El Charro Completo. Ya habíamos hablado anteriormente hace algún tiempo de la charrería en general, de la escaramuza charra, pero hoy nos decidimos enfocar en esta competencia en específico que es el charro completo. Y para hablar sobre este tema tenemos a un invitado de lujo el día de hoy. Nos acompaña el maestro Humberto Carmona Cobo. Él es guía y curador del Museo de Charrería de la Federación Mexicana de Charrería. Es un gusto que esté con nosotros, maestro Humberto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues Muchas bien, gracias. para mucha gente que no conoce, creo que les sonará un poco extraño charro completo, ¿no? Que van a decir, bueno, pues que a los otros les falta algo, son incompletos o de qué se trata, ¿verdad? Pues mira, una vez que la charrería ya está consumada como deporte, ¿sí? Pues fue evolucionando y cuando surgen los congresos y campeonatos a nivel nacional, era por invitación antiguamente. En el año de 1960 está llevándose a cabo el Congreso y Campeonato Nacional Charro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, organizado por el ingeniero Bello. Hacen la invitación a charros de la Viga y lo que llama mucho la atención es que no va un equipo como tal, se presentan únicamente tres charros, que eran Sergio Hernández, famoso Pacho Hernández, Abelardo, que le decían Lalo Hernández, su hermano, y Gregorio Luna, el famoso Goyito, el Popotes, como le decían los amigos. Y resulta que en ese momento era el octavo Congreso y Campeonato Nacional Charro. Ellos solos, entre ellos tres, ejecutan toda la competencia, todas las suertes y quedan en 14º lugar y además se traen lugares individuales. Bueno, pues esto causó cierto disgusto para la gente de allá de la zona, cierta molestia, sentían que no era justo, que cómo no se presentaba un equipo y que solamente tres charros podían haberse llevado premios y demás. Entonces, esto es lo que empieza a provocar esa inquietud, porque lo analizan y dicen, a ver, ¿cómo es posible que tres charros hayan hecho esto? Y para el siguiente congreso ya ponen una restricción. La restricción consta en que ya un charro no puede llevar a cabo más de tres suertes. Esto incomoda a Cacho y a Goyo, porque dicen, pues, a ellos se les hacía injusto, ¿no? Que los limitaran de esta manera. Y empiezan a reflexionar y dicen ellos, pero ¿por qué nos limitan? Y ahí nace la idea de decir, ¿por qué no hacer algo, una competencia en la que un solo charro ejecute todas las suertes? ¿Sí? La charrería se compone de 9 suertes. Ahora les ha dado por llamar que son 10. ¿Por qué? Porque la terna son tres los participantes y entonces uno tira el lazo de cabeza y otro de patas. Pero en realidad son 9 las suertes, iniciando con la cala de caballo, luego los piales, después de los piales siguen las colas, que son las suertes que se ejecutan en lo que es la manga de lienzo. Se cierra la manga y viene todas las suertes de ruedo, iniciando con la jineteada de toro. Al bajarse el jinete, empieza la terna, que es derribar al toro, lazándolo, que sus orígenes son campiranos, y se llama terna porque originalmente lazaban cabeza, manos y patas. Y ahora en lo que es la competencia charra, nada más se laza la cabeza y las patas. Yo lo considero una sola suerte, aunque ahora les ha dado por decir que se consuman dos porque es cabeza y patas. Pero bueno, sí. Después de la terna, viene la monta de yegua, la jinetea de yegua, se baja el jinete y después viene la única suerte que no se ejecuta a caballo, que son las manganas a pie, que consiste en lazar la yegua que va arreada alrededor del anillo del ruedo y es a pie donde el floreador
lanza la reata hacia las manos, de ahí que se llame mangana. Cuando son las patas, es pial de pata, mangana de mano, ¿sí? Entonces se ejecuta la mangana a pie. Después sigue la mangana a caballo, que es lo mismo, lazar a la yegua, pero ya a caballo. Y concluye con el famoso paso de la muerte, ¿sí? Que es pasar del caballo manso al caballo bruto a pelo y la bruta obviamente sin nada. Esas son las suertes. Entonces ellos pues tienen conocimiento de amistades de ellos que saben que ejecutan todas las suertes. Y ahí es donde nace la idea de hacer una competencia en el que un solo charro ejecute todas esas suertes. Para esto, pues se elimina obviamente la monta de yegua. ¿Por qué? Porque pues ya no tiene caso. Al montar un toro, pues ya demostró que es un buen jinete, entonces ya no tiene caso que monte la yegua. Y también la terna, por ser de tres, también se ejecuta. Entonces quedan las suertes que es cala, piales, colas, la monta de toro, ¿sí? Manganas a pie, manganas a caballo y el paso de la muerte. Ya una vez bien cuajada la idea, ¿sí? Eh, Le propusieron en su momento, cuando tenían la idea, en ese entonces, en el año, después de que llegaron de la competencia en el año 60, hablaron con Ramón Hernández Pimentel, primo de los Hernández, que era el presidente. Empezó a cuajar la idea. Y una vez cuajada la idea, ¿sí? Ya para entonces era presidente el señor Ramón Pandal Alanís. Y hablan con él para decirle que tenían la inquietud de hacer esa competencia. A él le pareció muy buena idea. Dijo, pues adelante, háganlo. Nada más, el problema era que pues había que invertir en publicidad, en el ganado, en trofeos. Y bueno, se las vieron complicadas, andar tocando puertas y demás para conseguir todo eso que se requería. Pidieron el ganado fiado, ¿sí? Y consiguieron para la publicidad, para los trofeos. Invitan a amistades de ellos para que se lleve a cabo la competencia. Y esto es en el año de 1962. Ya que está bien armado todo, que ya confirmaron las amistades, van a una junta nacional, a la Federación Nacional de Charros, que ahora es Federación Mexicana, a proponerles que asista al doctor Islas, que era el presidente, para ver esa competencia, a ver qué le parecía. Bueno, el doctor Islas accede a ver la charreada, a ver de qué se trata, ¿sí? Y se le hace genial. Entonces dijo, ¿saben qué? Al siguiente congreso, vamos, que era en Chihuahua, les propuso que los que quedaran los tres primeros lugares que fueran a competir al Congreso de Chihuahua. Y se presentaron y ahí gana Sergio Hernández, ¿sí? Pero ya para 1963, la federación dijo, esto está tan bueno que lo vamos a oficializar y que sea un evento ya que le corresponda a la federación, oficializado por la federación. Y es cuando inicia el charro completo, ya de manera oficializada, ¿sí? Y avalado por la Federación Nacional de Charros. Y bueno, de ahí se viene la competencia y el que queda en primer lugar ya oficial fue Gregorio Luna. En el 62 había sido Leopoldo Guerrero, pero todavía no era oficial, pero aún así aparece en la galería de los charros completos ganadores. Y en el 63, pues ya es Goyo Luna, y de ahí ya se suscitan todos los campeones, que hice una lista y si me permites, pues te la voy a leer. Ahí sí te la voy a tener que leer porque es muchísimos años, Me parece muchísimos muy datos, bien, ¿no? Pues ¿sí? está muy Pero bien, bueno, tenemos un antecedente muy interesante. A ver cuál es son los campeones del charro completo, entonces, los que los vamos a. campeones del charro completo, sí, como te digo, ya oficialmente fue en el año del 63, ¿sí? Y bueno, pues esto tuvo muchos beneficios. Además tuvo modificaciones, porque dentro de las modificaciones que se dieron fue para darle mayor espectáculo, se sugirió o ellos pensaron, las manganas anteriormente nada más se mascareaba. Mascarear es que la pasan de hombro a hombro, ¿sí? Y lanzaban la reata. Entonces dijeron, bueno, pues para que sea más complicado y sea más espectáculo para el público, ahí se hace obligatorio que por lo menos sea una pasada.
Y Goyo y Cacho habían pensado también que las manganas fueran diferentes, porque antes podías repetirla, o sea, la misma mangana y no pasaba nada. Ahí pensaron que fueran diferentes cada una. Entonces empezó a hacerse todo ese tipo de modificaciones, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué beneficios trajo la competencia del charro completo? Pues en los piales ya deberá tirarse individualmente, ¿no? En las competencias oficiales. Y ya se estableció y así se queda. Luego, que un charro puede participar en todas las faenas en atención a su capacidad. Otro de los puntos importantes fue que las manganas a pie de caballo fueran ejecutadas de forma diferente, ¿sí? Otros beneficios, que las manganas a pie, ¿sí?, se hicieran con la pasada, lo que te decía yo, obligatoria. Y esto a su vez trajo un público año con año, mucho más se llenaban los lienzos. O sea, fue genial para las competencias. Y fue evolucionando. Y mira, aquí te va la lista. Es larga, sí, pero es importante para que la gente sepa. Como te dije, en 1962 se lleva a cabo el primer campeonato charro completo, ganando Leopoldo Guerrero Lara, pero aún no era oficial. Para 1963 gana Gregorio Luna. Posteriormente, en los siguientes años, los campeones son, en 1964 repite Gregorio Luna Rangel, en el 65 Rafael Ramos Narváez, en el 66 José Ramos Narváez, 67 vuelve a repetir José Ramos Narváez, para el año 68 es Humberto Rocha Mosqueda, el año 69 gana Sergio Hernández Morones, en el 70 repite Gregorio Luna Rangel, 71 Jesús Valdés Miranda, para el 72, Macario González Rodríguez. En el 73, otra vez Sergio Hernández Morones. Para el 74, Manuel Ordóñez Barrera. En el 75, José Luis Amperio Lepe. En el 76, gana el señor Aquilino Aguilar Moreno. En el 77, José Luis Méndez Figueroa. 78, Candelario Franco Medina. En el 79, José Luis Méndez Figueroa. En el año 80 hay un divisionismo de la federación. Esto es importante. La federación se separó, hubo un conflicto y arman dos federaciones. Por un lado queda la Federación Nacional de Charros, manteniendo las instalaciones que se tienen, y por el otro lado, con el señor Hernández Lucio, nace otra federación denominada Federación Mexicana de Charros, no de charrería, Federación Mexicana de Charros. Y cada quien organiza su congreso y campeonato nacional y sus charros completos. Es por ello que en esas fechas vamos a encontrar que hay en la misma fecha dos charros. O sea, a continuación te voy a leer los charros que se encuentran en esas fechas. Congreso Campeonato, así como también sus charros. Esas. En 1980, por un lado es José Luis Méndez Figueroa y por el otro Jaime Vallecillos Cuella. En el 81 es el señor Raúl Flores Dávila y por el otro lado Abraham Bermejo. Para 1982 es Ricardo Martínez Bisbal y por el otro lado Guillermo Muñoz Ledo. En el 83, Martín Perea Quintanilla y Ricardo Martínez Bisbal. En el 84 es Raúl Flores Dávila y por el otro lado Gilberto Zamudio Valdés. En 1985 se vuelve a unificar la federación gracias a el matador José Huerta, habla con todos los charros, vuelven a unificar y entonces ya queda como hasta actualmente se hace. La federación maneja todos los campeonatos oficiales, incluyendo en el Congreso la competencia de charro completo, ¿sí? Entonces, en 1985, cuando se vuelven a unificar, ya bajo la presidencia de José Huerta, quedan campeones en el 85 Raúl Flores Dávila, en el 86 Concepción Aguilar Segovia, en el 87 Andrés Aceves Hernández, 88 Salvador Ríos López, en el 89 Andrés Aceves Hernández, en el 90 nuevamente Andrés Aceves Hernández, 91 José Cruz Jiménez Estrada, para el 92 Juan Jaime Muñoz Ledo, el 93 Roberto Martín del Campo, para el 94 es José Antonio Vera Cedeño, en el 95 Juan Jaime Muñoz Ledo. Si tú ves, muchos repitieron, algunos fueron dos veces, algunos tres y algunos más, ¿no? En el 88 Juan Francisco Rivera Rodríguez,
89, nuevamente Juan Francisco Rivera Rodríguez, eso se llevó 2 años seguidos. En el 2000, Napoleón Reséndiz Magaña. En el 2001, José Luis Amperio Retamosa. Aquí es interesante porque el papá ya había sido campeón, ¿sí? Que era José Luis Samperio Lepe, y ya después, lo que son las generaciones, ahora el hijo empieza a ser campeón, ¿sí? En el 2002, Enrique Ramírez Pérez. 2003, nuevamente Enrique Ramírez Pérez. Para el 2004, Hermenegildo López Martín del Campo. Para el 2005, Juan Luis Blanco Jara. En el 2006, José Luis Samperio Retamosa, nuevamente. 2007, vuelve a repetir, José Luis Samperio Retamosa. Para el 2008, Ignacio López González. En el 2009, Juan Francisco Rivera Rodríguez. 2010, otra vez, Juan Francisco Rivera Rodríguez. Y en el 2011, otra vez Juan Francisco Rivera Rodríguez, el famoso Pillín Rivera. ¿Sí? Y luego viene ya la gran sorpresa. Has oído hablar, me imagino que del famoso Chiringas, charro muy afamado porque lleva cantidad de campeonatos. Su primer campeonato lo gana en el 2012, José Andrés Aceves Aceves, hijo de Nito Aceves, que también tuvo sus campeonatos. ¿Sí? En el 2013 lo gana Arturo Ibarra Sánchez, pero de ahí en adelante después de Arturo, en el 14, Andrés Aceves Aceves. En el 15, Andrés Aceves Aceves. 16, Andrés Aceves Aceves. En el 17, Andrés Aceves Aceves. En el 18, Andrés Aceves Aceves. 19, Andrés Aceves Aceves. El 2020 fue un año peculiar porque no se llevó a cabo ningún campeonato por la pandemia. No hubo congreso, no hubo campeonato, entonces ese año queda sin competencias. Pero en el 21 vuelve a repetir, ¿sí? Andrés Aceves Aceves. Y de ahí para acá, el que le ha estado ganando ahorita y ha causado ahorita ya expectación es un muchacho que fue desde el 2002, 2003 y 2004, Enrique Jiménez Martínez. Ahorita está así como que la expectación para este año de si vuelve a ganar o el Chiringa se vuelve a recuperar. Yo aquí he analizado las cosas y bueno, yo pienso que es muy bueno, ni que negarlo, pero yo veo difícil que logre tantos campeonatos como los tuvo Andrés Aceves Aceves por una sencilla razón, no porque sea malo ni mucho menos. Lo que pasa es que Andrés Aceves Aceves empieza muy chico. Creo que era a los 17 años cuando ganó su primer campeonato. Entonces, la edad tiene mucho que ver. ¿Sí? Empezó tan chico y fue campeón, 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 campeón. Y este muchacho, Enrique, pues ya es un poco más grande. Ahorita lleva tres. Para que llegue a empatarlo, pues estaba tener una condición y un cuerpo totalmente saludable, ¿no? Entonces, ¿Cuántos para mí eso es, tuvo Andrés Aceves en total? ahorita, mira, ahorita los contamos. Y Es- aprovechando que estamos aquí. Sí, 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 claro. Brr, 12. El primero es en el 2012. Es uno, luego tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 campeonatos. 8 campeonatos. Ocho Entonces es campeonatos. el máximo exponente, podríamos decirlo El máximo fácilmente. exponente. Y si no lo hubiera ganado Arturo Ibarra, llevaría 9, pero corriditos, uno tras otro. Entonces te ¿Qué digo, por tal? eso es que ahorita son los ídolos los dos. Uno tiene su seguidor, sus seguidores del Chiringas, los otros de Enrique Martínez. Los dos son buenísimos, pero sí está esa expectativa de quién será el próximo para este 25. ¿Qué tal? Pues ahí estaremos muy pendientes y le agradecemos que nos haya dado así rápidamente pues un poco de la historia de este charro completo. Yo tengo una duda, ¿ha evolucionado a través de los años desde que se instauró allá en la década de los 60 al día de hoy? ¿Ha cambiado de alguna manera? Sí, ¿Se ha mira, hecho aquí más te voy complicado? a mostrar, bueno, te voy a mencionar algunos datos interesantes. Entre el año 70 y 71 también se instituyó que el charro completo no nada más fuera adulto, sino que ya se metió la categoría infantil y juvenil. Y todo esto se llevaba a cabo en La Viga, en el lienzo Charro La Viga, que es la cuna, es donde nació todo este campeonato. ¿Sí? El problema que tuvo la Asociación de Charros de La Viga fue que en el año 80 viene la demolición de su lienzo, que se encontraba en Santa Anita, por obras del metro.
Entonces, tumban el lienzo, fue en el periodo de López Portillo, él les repone el lienzo y les da el terreno y les construyen el lienzo que ahora se encuentra en Pantitlán. Pero tardaron aproximadamente 2 años las obras. Entonces eso como que ya desbalanceó un poquito, ¿sí? Y bueno, ahí fue donde empezó un poquito la debacle para lo que es la Asociación de Charros de la Viga, ¿sí? Entonces, en 1980, pues ya no se lleva a cabo por la cuestión de obras, ¿sí? Entonces ya empiezan a buscar otras sedes. En el año 2007 se le da la oportunidad de organizar el campeonato de charro completo a nivel estatal o regional, porque también empezaron a dividir, empezaron a hacerlo. Antes era toda la República venía a México a la Asociación de Charros de la Viga a competir para que se llevara a cabo el campeonato nacional. Y dentro de lo que me dices que sí ha evolucionado, pues es parte de eso. Ya después hay que entender que todo va evolucionando, se va complicando el tráfico, los costos y demás. Entonces deciden después hacerlo en los estados. Se hace un campeonato estatal, en el estado se van eliminando, entran en el estado en alguna sede que ellos designen y de ahí van eliminando y van quedando los mejores. Y así se va haciendo una eliminatoria para que al final ya queden los que van a ir al campeonato nacional. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que se modificó. Pero en cuanto a lo deportivo, ahí sí ha evolucionado muchísimo. Digo, como te digo, en un principio eran manganas muy sencillas, ¿sí? La dificultad era que hicieran una pasada, ahora el floreo es una cosa ya exagerada, ¿sí? Los piales con yeguas muy potentes, muy poderosas, y ahí ves en las carreras que meten los 3 piales seguidos, y a veces meten las 6 manganas. Entonces sí ha evolucionado muchísimo, Si le eso parece sí. bien, podemos ver unos fragmentos para que la gente se dé una idea de cómo es aquellos que quizá no han tenido la fortuna de ir a una charreada y verlo con sus propios ojos, que es maravilloso. Nosotros en Deporte UNAM tuvimos la oportunidad de producir la competición, bueno, la transmisión de la competición del Campeonato Estatal Charro de la UNAM del Ajá. 2025. Entonces, si le parece bien, vamos a ver unos pequeños fragmentos de aquella vez y pues podemos empezar con la primera suerte, ¿no? La Que cala de es caballo. la cala. Aquí vemos una pequeña muestra y si nos puede, podemos jugar un poco al comentarista deportivo, si nos puede un Sí, poco claro que sí. platicar qué está pasando aquí, qué estamos viendo. Bueno, es ya la presentación de su caballo, ¿sí? Él se dispone a ir hasta el fondo del partidero para que de ahí los jueces le den la señal de arranque y se trata de que al entrar a ese cuadro que vemos ahí, a ese recuadro, tiene que jalar el caballo de la rienda y es la demostración de una buena rienda del caballo. A eso se le llama la punta raya, consiste en que el caballo pare sobre las patas. Un caballo mal arrendado te va a parar sobre las manos, entonces te vas a empinar. Un buen caballo mete las patas y esa es la punta raya. Entonces, como vemos ahí como que derrapa, digamos, con las patas traseras. Exactamente. Anteriormente, ahora ya ves el cuadro con muchas marcas. Anteriormente era el solo cuadro al centro nada más, Ujú. ¿sí? Ahora se ha ido modificando Ahí con esto. porque de ahí no puedes voltear al caballo, como ves, tiene que caminar hacia atrás, que no dé la espalda, para ahí empezar a dar los lados. Los lados nacieron desde el trabajo de las haciendas, era el caballo que le arrendaban. Arrendar es hacerlo de rienda. Digo, quizá el término esté mal empleado, para mí sería arriendar, porque es de rienda, que arrendar es como cobrar renta, ¿verdad? Pero, pues digo, en el caló de la charrería así ha quedado el arrendar y el que hace ese trabajo se le llama arrendador. Entonces ahí consiste en que el caballo tenga que girar sobre su pata sin desplazarse, o sea, que apoye la pata, como va a estar apoyando la pata, y que trate de no desplazarse, ¿sí? Para dar los famosos lados, tanto a la izquierda y a la derecha. Esto lo hacían en las haciendas para defensa realmente. La punta raya que viste, eso era con la finalidad de que si el caballo va corriendo y se ve en peligro, barranco, alguna cosa, lo jalas y que el caballo se detenga, ¿sí? Y se detenga cómodamente, porque como te decía, si se tiene con las manos, pues corres riesgo de caerte y demás. Eso de los lados se utilizó también en el campo, si se te deja venir un toro bravo,
Cuando tú le mueves, el caballo va a girar, da una especie de capotazo hacia el toro. En lo bélico también se utilizó, ¿sí? Para poder defenderte. Y luego son los medios lados, que es lo mismo que gire, pero no toda la vuelta, sino nada más la mitad. Y eso que estás viendo se le llama recular o cejar. Eso va contra, eso no es natural en el animal, ¿sí? Entonces es difícil que aprenda el caballo a caminar hacia atrás. Y ahí también era una defensa. Si te encuentras acorralado en algún espacio donde no tienes el espacio para que el caballo voltee, puedas mover al caballo y que el caballo con rapidez y con facilidad, en lugar de que se te levante de manos, camine rápido hacia atrás para sacarte de peligro. Puedes verte en una especie de callejón donde se te dejan venir toros bravos, una cosa, y entonces caminas hacia atrás para poder salir. Estás en un camino que no hay forma, algún barranco, algo así que es peligroso, no puedes seguir más adelante, bueno, pues que puedas caminar hacia atrás para poderte liberar, ¿no? Esa es la idea de esta primera suerte. ¿Qué tal? Pues Como te complicado, decía, ¿no? luego siguen los, eh, los piales, Los piales. A que ver, ahorita vamos me imagino que los has de tener. adelantar un poquito. Voy a dejar de compartir en lo que busco. Aquí tenemos otra suerte, pero bueno, complicado lograr esta rienda, ¿no? En el caballo. Sí, Eh, sí, sí, sí. Es un trabajo que a un arrendador le puede llevar hasta 2 años, dependiendo del carácter del caballo, ¿no? Y todo es un proceso. Ahora también ha modificado mucho. Antes era, pues, darle trabajo de falsa rienda y demás. Ahora ya hay otro tipo de técnicas que se les facilita un poco más. Eh, Anteriormente, pues, era la punta raya sobre el piso como estaba y ahora ya los cuadros se han arreglado y le cambian las cerraduras para que el caballo, como decías, realmente patine, ¿sí? Y mientras más metros corra el caballo, pues mayor es la puntuación. Y le llaman también piquetes. Los piquetes es que al rayar, si asienta las patas y se va de corrido, pues es mayor puntuación. Si ujú. va dando piquetitos, después de tres ya no tiene puntos adicionales, ¿sí? Exacto, porque se Uno, va dos marcando en la piquetes tierra. se va marcando, para eso están atentos los jueces, exactamente. Puede ser las dos patas o una, que es donde dando esos pequeños saltitos, ¿no? Los piquetes que le Perfecto. llaman. Y bueno, aquí Bueno, aquí estamos tenemos. viendo los piales. El pial consiste en que pasa la yegua corriendo a los 60 metros que tiene la manga del lienzo, ¿sí? Y el charro está remolineando la reata. Remolinear es que está, como lo puedes ver, moviendo la reata de arriba hacia abajo. Acá. Tiene que lanzarla hacia las patas y una vez que entra a las patas, tiene que amarrar en la cabeza de la silla. Y la cabeza de la silla fue un magnífico invento de los indígenas. Ujú. Cuando no podían usar la silla española, tuvieron que modificar la silla española porque ellos les habían prohibido usar las herramientas españolas, que era en Europa se acostumbraba a corretear al toro y con una vara larga, una pica, derribaban al toro para poderlo marcar. Como esas herramientas estaban prohibidas para el indígena, mestiza y mulato, ellos lo que podían utilizar era únicamente la reata. La reata. Entonces, con la reata tuvieron que hacer, una vez que la haces al animal, no lo puedes detener con la mano. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Tener un espacio donde poder amarrar. Y la función de la cabeza no es otra que una polea, porque al momento que tú lazas, si el animal es fuerte y pesado y tú amarras, va a tener la posibilidad de que la riata se reviente. Sin embargo, si tú echas una sola vuelta, te digo que es una polea, va a girar la riata alrededor de la cabeza de la silla y se trata de ir apretando tu mano para ir debilitando al animal, quitarle un poco de fuerza. Cuando ya lo sientes que está un poco más débil, que ya lo puedes controlar y que no se va a reventar la riata, entonces avientan otra vuelta para así sostener el animal sin que se corra el riesgo de reventar la riata. Entonces eso fue un gran invento, ¿sí? De la silla mexicana. Y la silla mexicana es la única que usa cabeza en cualquier, comparada con cualquier otra parte del mundo. La silla vaquera americana es una copia de la mexicana y realmente es una copia de una silla que se utilizaba en Musquis, en Coahuila. La silla musqueña es muy similar a la tejana. Entonces, recordemos que todavía toda la parte de Texas y demás era Nuevo México. Entonces, realmente los vaqueros que se encontraban en esa zona todavía eran mexicanos. Entonces, llevan esas costumbres y después la empiezan a heredar
los gringos, aunque ahora digan que es invento de ellos, todo nació aquí Ujú. primero. Esa es la realidad, ¿sí? Digo, sin que se ofendan, pero hay que aceptar las cosas como son, ¿sí? Tomemos en cuenta que el caballo donde llega primero es aquí, con la conquista, ¿sí? De aquí se Claro. empieza a extender a otras regiones. ¿Sí? Aquí vamos a Entonces, pues, verla nuevamente, los piales, que aquí está entonces el charro listo. sí, Y creo que aquí no hubo éxito, pero bueno, por eso son suertes también, ¿no? sí, no, desgraciadamente no pudieron lazar ninguna yegua. Y esto nació en el campo con la finalidad de cuando arreaban a las yeguas era detenerla porque las haciendas no eran más que industrias, se trataba de producir. Ujú. Cuando ya los caballos empezaron a hacer falta para el tiro, para el trabajo y demás, hubo otro factor que generaba ingreso que le llamaban el tuzadero y se programaba en dos fechas al año donde no había mosca. ¿Por qué? Porque con la cola, con el pelo de la cola se defienden de la mosca. Entonces se programaban para que se tuzaran los animales en una época que no había mosca para que no les perjudicara. Y con la cerda se le llama al pelo de la crin y cola se hacían infinidad de cosas, se hacían cuerdas, se hacían cinchos, se hacían incluso coladeras que le llamaban sedazos. Entonces era producir y todos la han usado sin darse cuenta. El cepillo con el que bolean los zapatos está hecho de cerda, Ah, wow. ¿sí? O sea, se sigue utilizando la cerda. Entonces, ¿cómo detenían a las yeguas? Las lazaban y una vez que las detenían, pues los que estaban a pie le caían encima, las sujetaban para poderlos tuzar. Son los trabajos campiranos. Todo esto nace de eso, de los caballos, de los trabajos del campo, ¿sí? Las colas, bueno, las colas se dio porque los toros los vas correteando. Se dice que un día hubo un toro bastante bravo que se cortó de la manada y pues se ingeniaron a agarrarlo de la cola y tumbarlo y con eso el toro se quedó descontrolado y ya se calmó el animal. Entonces era una forma también de un toro que se separaba tumbarlo. Y luego le agarraron el gusto y se hicieron los famosos coleaderos, ya por gusto también. Desde aquí lo estamos viendo, aquí como hubo éxito ahí al tirar. Sí, esa eh, fue una buena cola porque si ves el toro a como viene, lo hacen girar, la cabeza queda viendo hacia el otro lado y todavía voltea. Eso se le conoce mm, como una redonda. perfecto. Y depende Entonces, la distancia, son los puntos que te van dando, los puntos adicionales. sí, entre antes A se menor derribe distancia, mejor, ¿no? Exacto. sí, a menor distancia, pues fue más rápido, ¿sí? Y el derribe, entonces lleva mucho más puntos adicionales. Dependiendo la forma como caiga, es como lo califican los jueces, pero además lleva los puntos adicionales. ¿Qué tal? Y ahora vamos al jineteo. Sí, A ver, aquí estamos en otra toma. Esto es la manga, que se le conoce como la manga. lo que te decía, Y este es fueron las el, suertes de manga, se cierra y vienen todas las suertes de ruedo. aquí El veremos, jineteo de toro era realmente un alarde. No Mm, tiene caso que montes un toro, no lo vas a amansar, ¿para qué? Era un alarde cuando el toro lo derribaban para ser marcado. El animal se encontraba pues, enardecido, furioso por haberle puesto el hierro, y ahí llegaba el valentón, que así como estaba sujeto, le metía un lazo pretal, se montaba y era nada más un alarde de valor, vamos a hacer una demostración de valor, era alarde únicamente. Y bueno, pues se ha quedado dentro de las suertes, igual, como una demostración de valentía. a ver, déjame ver si aquí lo puedo adelantar para que veamos el momento en que lo sueltan. Que bueno, son momentos tensos ahí viéndolo. Bueno, creo que este toro no fue tan bravo, ¿no? No, no. Pero hay unos que, qué bárbaro, Sí, mira, en que este son caso, bravos. en la charrería se trata de que te califican hasta que el toro deja de reparar. En los gringos son 8 segundos y a los 8 segundos suena la chicharra y te tienes que bajar. Ya con eso contó tu jinete y bájate como puedas. Sí, y Mm, en la charrería pues es hasta que el toro deja de reparar. Ahora han hecho también modificaciones ya copiando un poquito que sea los 8 segundos, pero realmente lo tradicional es eso. Y si bajas con el pretal en la mano, también llevas puntos adicionales. ok. Sí, todo lleva una calificación, el cómo montes, si te bajas sin ser lazado. En la actualidad, bueno, ya es obligatorio, pero antes era poner el berijero. El berijero es fijarle un pretal en las berijas, se llama, que es la parte de la unión de las
de las patas y la panza, Ujú. ¿sí? Porque eso lo hace que sienta más cosquillas, por decirlo así, más castigo, y entonces el toro va a reparar más. Entonces, el berijero antes era adicional por poner y adicional por quitar, ahora ya es obligatorio también. Vamos con manganas, si no No, me la monta de equivoco. yegua. Ah, la monta de Primero la yegua. monta de yegua, A ver, sí. déjame ver si entonces me regreso porque creo que me adelanté. Eh, y que, bueno, pues es también un desafío, ¿no? ¿O qué desafíos puede tener la monta de yegua? En este caso, la monta de yegua, aparte del desafío y de la demostración de valor y el alarde, ahí sí llevaba un porqué. Era quitarle los reparos, amansar a la yegua para posteriormente irle dando el trabajo Mm, de rienda y que sea utilizada para el trabajo, para la monta. Y se amansaban para la monta, para el tiro, para las carretas, ¿sí? Para el trabajo, para eso se iban amansando. ¿Por qué? Porque ya es un animal que lo dominas, lo empiezas a manipular, por eso se va amansando, para que ya sea, si lo vas a ocupar hasta para la yunta, a un animal bastante bruto, no te le vas a acercar porque le quieres poner las guarniciones y demás y te va a patear y se va a poner. Entonces, por eso se va amansando. ¿Sí? ujú. Entonces, la monta de yeguas sí era importante para hacer esa mansedumbre en el animal. Creo que en esta no la logré identificar, entonces, Bueno, bueno, es lo pero ya con mismo la que vimos con descripción, el con toro, el pero en toro. lugar de montar el toro, es montar la yegua. Pero ahí sí con este objetivo, no tanto como el alarde, como decía Sí, del no, ahí otro. ya es. Y luego vienen las manganas a pie. Todo lo que es la suerte del lazo, ¿sí? Todo se basó principalmente en la reata, porque era, imaginemos, campo abierto o a veces corrales de piedra, donde los arreaban y pues no lo vas a andar correteando. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues lazarlos para derribarlos, ya sea para tuzar, para capar, para controlarlos y posteriormente amansarlos. Así nacieron las manganas a pie y las manganas a caballo. En este caso estamos viendo lo que son manganas a pie, que es auxiliado por tres arreadores, ¿sí? Que van haciéndole sombra a la yegua y la van arreando para que pase frente al manganeador, ¿sí? Y como te decía, es lanzar la reata a las manos de la yegua y una vez lazada, derribarla. Hay diferentes formas del derribe, ¿no? Puede ser a puro tirón, lo, lo, lo más común es que sea cuadril, que se le enredan alrededor de la cadera, ¿sí? Y es donde la dejan que corra un poquito, medio chorrea la reata en la cadera del charro, y cuando ya la ven que la pueden sacar de equilibrio, es donde le dan el apretón para que caiga. Aquí es donde es importante que la gente vea que muchas veces dicen que se lastiman los animales. Sí se ve agresivo que caiga, pero yo les hago ver una cosa. Si el caballo, la yegua que cae, se quedara tirada o se levanta cojeando, es que sí se lastimó. Para esto existe una técnica en cómo Mm, sacarla, ¿sí? Sacarla de equilibrio y que caiga con el hombro. Si tú la mm, jalas de manera recta, que le llaman de pico, sí corre el riesgo porque tú la estás haciendo que caiga hacia abajo, entonces la cabeza puede caer y ahí sí se lastima el animal. mm, Lo importante es precisamente las prácticas previas que se tienen y la técnica, que es sacarla de equilibrio y cae como un jugador de fútbol americano. Cae y se vuelve a levantar. La yegua puede pasar las tres manganas y sigue. Una cosa importante para que los animales resistan bien las caídas es que se encuentren bien gordos los animales. Sí, cuando mm. son huesuditos, flaquitos, pues sí, sí les duele el golpe. Entonces, manteniendo las yeguas bien, te resisten mucho y no les va a pasar nada. Mira, ahí en este caso hizo dos pasadas, lo que hablábamos, que en el charro completo surgió. Eso es lo que te decía cuadril, mira, ya viste, Ah, y ahí ya ¿sí? lo derriba. La de arriba, pero si te fijaste, enredó la riata alrededor de la cadera, que eso se llama Ujú, el cuadril, ¿sí? Y va, no la aprieta de inmediato, sino que también hace lo mismo que en la cabeza de la silla, la deja correr un poquito, entonces la riata va alrededor de su cuadril chorreándose, ¿sí? Por eso llevan una protección de cuero para que roce sobre ese cuero, es una rozadera, ¿sí? Entonces la deja correr un poquito y cuando la ve que puede sacar el equilibrio, entonces donde le da el apretón con fuerza para que el animal caiga. y como dice, ningún charro, ningún ganadero quiere que se lastime su ganado, ¿no? No, Evidentemente. claro,
Claro, claro, ¿no? Además hay dentro del reglamento, pues, sanciones, ¿no? Si tú llegas a lastimar a un animal, tienes sanciones. Aparte de que, pues, es costoso. Si tú alquilaste el ganado a algún ganadero y se lo lastimas, pues se lo tienes que pagar, entonces ya se te incrementó el costo. Por eso se cuida mucho también, Sí, claro. independientemente de todo, también la parte económica. Vamos a ver entonces un poco de manganas a caballo. A caballo, es lo mismo la sarla, pero ya a caballo. Y como te dije anteriormente, las manganas a pie es la única que se hace sin caballo, o sea, a pie. Ujú. Ahí está haciendo el arte del florear, lanzar la reata hacia las manos. En este caso, bueno, pues no la pudo lanzar, a ver si hay alguna que sí pueda meter la mangana. Y ahí se utiliza lo que te decía, la cabeza de la silla, y es chorrear un poquito, no amarrar de inmediato. Chorreas, chorreas, chorreas para que veas que la yegua ya va en una posición en la cual la puedas sacar de equilibrio y no la vais a lastimar. Sí, el floreo, como dice que ha evolucionado, ¿no? Que antes Antes no era era muy tan elaborado. sencillo, sí, era muy sencillo, era nada más aventar la reata. Claro, era sencillo, pero también eran sumamente certeros, tenían una práctica tremenda de hacerlo diario en el campo. Claro, porque llega un momento en que se deportiviza, ¿no? Un poco. Sí, mira, la charrería, ¿en qué momento se convirtió en deporte? Todo lo que era labor de campo, los trabajos, que está muy trillado, siempre dicen que sí, que en las haciendas, sí, efectivamente, nació en los trabajos del campo, Ujú. ¿sí? Y el indígena, mestizo y mulato fueron creando. Si no hubiera, mira, si no hubiera existido tanta restricción europea, nunca hubiera nacido la charrería. ¿Qué quiero Mm. decir con esto? Se hubiera heredado tal cual la forma de montar de España a México, con la misma silla, el mismo vestuario y las mismas herramientas. Las restricciones que tuvieron los españoles para los indígenas mestizos y mulatos provocaron, mira, ahí está ya como la derribó, si la viste, la sacó de Sí. equilibrio y vela cómo se levanta bien, sigue corriendo. Entonces, con esas restricciones, por eso tuvieron que surgir tres cosas importantes: una indumentaria, unas herramientas y una técnica, ¿sí? La indumentaria se originó primero para proteger el calzón de manta, utilizar cueros, porque había mucho abrojo, mucha espina, y dio origen al traje de ranchero. Ese traje fue evolucionando, y ese traje de ranchero, posteriormente, de manera despectiva, se le conoce como el chinaco, que es el antecedente del chal. Y fue hasta el siglo XIX donde se empieza a transformar el traje del chinaco al traje de charro. Ya no es ese cuero que protege el calzón, que venía en dos piezas y que se ataba por los lados, y después se le hizo botones de cuerno, de hueso, de gamuza y posteriormente de plata. Deja de existir y hacen un pantalón cerrado. ¿Qué se hereda del pantalón del chinaco? La botonadura. ¿Por qué botonadura? Porque era un conjunto de botones y su función era abotonar, unir una pieza con otra. Si el pantalón ya lo tienes cerrado, pues ya es obsoleto el botón ahí colgado. Entonces lo convierten en mancuerna y queda como una mera ornamentación, un adorno nada más. ¿Sí? Mm. Entonces así es como van haciendo. En el siglo XIX también introducen el zapato de una pieza, que es a la hora botincharro, y con ello modificaron también la espuela. La espuela que usaba el chinaco era una espuela talonera, porque usaban un tacón inclinado y no se podía fijar la espuela al tacón, por la inclinación se cae. Entonces se fijaba en el talón, que era una espuela similar, poco copiada a la del conquistador. Pero cuando se introduce el botín charro, ya trae un tacón redondo y empieza la espuela taconera. Y así es como empieza a evolucionar y ya se convierte después en el traje de charro. ¿Sí? ¿Y cuándo se convirtió en deporte? Después de la revolución, por cuestiones lógicas, naturales de la vida. La revolución ataca a las haciendas, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, los hacendados huyen de las haciendas por miedo a ser asesinados, abandonan, después vino el reparto agrario. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó ese latifundio, esas tierras donde toda esa gente trabajaba. Y toda la gente de campo que se refugió en las ciudades empezó a hacer corrales y se ponían al azar y todo, pero ya no por necesidad, sino de manera nostálgica. Y eso fue dando origen a los primeros lienzos charros. Empezaron a hacer sus coleaderos, sus jaripeos, ¿sí? Y pues así fue evolucionando, pero en la época de el presidente Obregón había una campaña nacionalista. Esa campaña nacionalista buscaba símbolos patrios, identidad del mexicano, y curiosamente la encuentran en la imagen del charro.
porque si tú analizas, fue el ranchero que trabajaba para los hacendados, era servidumbre, eran sirvientes que trabajaban para ellos. Pero después, en el siglo XIX, ya con la práctica que tenían del uso de la riata, del caballo, de la lanza y demás, en el siglo XIX se unen a Hidalgo para la independencia de México. Y ahí empiezan a agarrar ese prestigio. Todo el siglo XIX es un siglo de muchos eventos bélicos. La independencia, la invasión americana, la invasión francesa, la guerra de reforma. ¿Y quién fue quien destacaba y combatía? El chinaco. ¿Y en qué se basaba? En la reata. La reata era el arma más poderosa que tenían, porque ellos no tenían el gran armamento. En la independencia, ¿contra quién lucharon? Contra el ejército realista, el ejército de la corona, un ejército que sí tenía armamento, que tenía disciplina militar, y ellos pues a lo salvaje, pero con las reatas a distancia los lazaban, les lanzaban cañones, los arrastraban. Entonces eso les fue dando un prestigio. Entonces se idealizó a este personaje, ¿sí? Porque también, por revolución, el gobierno buscaba el fomentar mucho los deportes. Entonces empezaron a brotar muchos deportes, el box, el fútbol, Ujú. el tenis, el béisbol y demás. Y entonces, ya para 1933, con Abelardo L. Rodríguez, dice, bueno, hay que hacer federaciones para regularizar todos los deportes. En el 33 nace la Federación Nacional de Charros para regularizar a todas las asociaciones. La primera había nacido en 1921. Se dice que en 1920 había nacido Charros de Jalisco. El problema que ellos tienen es que como no tienen un acta constitutiva, y los de la Mm. Asociación Nacional de Charros sí la tienen, traen esa discusión, pero aquí no importa que se peleen, lo importante es que brotó, que nació y empezó por toda la República el brote de asociaciones. Entonces, para el 33 ya hay muchas y necesitan ya darle una formalidad, regularizarlas. Nace la Federación Nacional de Charros para regularizar todo este grupo de asociaciones de charros, ya bajo un reglamento, unos estatutos y demás. Y después, bueno, pues se hace un análisis. En el mismo año nace la CODEME, la Confederación Deportiva Mexicana. ¿Cuál es la labor de la CODEME? Aglutinar a todas las federaciones deportivas. ¿Y cuál es la labor de las federaciones? Aglutinar a todas sus asociaciones. ¿Sí? Entonces, como ya se hacen reglamentos, estatutos y demás, y es como empieza a hacerse de una manera más deportiva. Ahora, ¿cómo consideras a la charrería deportiva? Nació en el campo, sí, pero ya no, ya para esa fecha dejó de existir el trabajo abierto en el campo y demás. Esa gente que trabaja en el campo, bueno, pues ya dejó de tener ese trabajo y empiezan a concentrarse en un lugar cerrado, que es un lienzo charro, equiparable a un estadio, y se ha Ujú. convertido en un espectáculo. Entonces analiza y dice, bueno, esto entonces ya no es el trabajo campirano, que es ahora un deporte, el deporte nacional. ¿Por qué nacional? Porque todo nació aquí. Aparte que es toda la nación, todo nació aquí, la indumentaria, la técnica y las herramientas son los arreos. Ese es el contexto de la charrería. Es como se convierte en deporte, va evolucionando, y después se van metiendo este tipo de cosas, como fue la creación del charro completo, ¿sí? Y así pues van surgiendo modalidades y cosas que surgen para brindarle mayor expectación al público asistente. Esa es la finalidad. Pues, ¿qué le parece, maestro Héctor, si terminamos esta magnífica Humberto. charla con Humberto, perdóneme, Humberto, Sí, si terminamos con esta magnífica charla hablando de quizá una de las suertes más conocidas, que es el paso de la muerte, ¿no? Que ha salido en muchas películas, ha salido en varias, en varias representaciones y bueno, sí. pues es como la última del charro completo. Exactamente. A ver, aquí está el paso de la muerte. ¿Qué es el paso de la muerte? Mira, el paso de la muerte consiste en que tú vas en tu caballo a pelo, sin montura, únicamente con el freno, te emparejas a una yegua bruta que va libre, no lleva nada, tienes que agarrarla de la greña, de la crin, y armar el salto, brincar de tu caballo manso al caballo bruto. Aquí el problema y el riesgo es que muchas veces cuando le caes a la yegua, como es una yegua bruta, en el momento lo que va a pasar es que le llaman que se da el sentón. El sentón es que al sentirte, la yegua se enfrena, que es a lo que le llaman el sentón, y si no vas bien sentado, pues te va a escupir por las orejas, ¿sí?
¿Qué Entonces, ese tal? es, y el riesgo que corres es que la misma yegua te puede pisar, o bien tus compañeros que te vienen arreando también te pueden pasar encima. Entonces, es el riesgo. Ya el nombre lo dice, ¿no? Paso de la muerte. Y Y esto solo se hay una dice, oportunidad, ¿no? Además. sí, nada más. Mira, anteriormente, ahora se mete al cajón, sale del cajón, te arrean y te emparejas. Anteriormente la yegua andaba libre y los arreadores te la mandaban. Tú estabas a caballo y tenías que esperarla y emparejarte a ella, auxiliado por tus arreadores, para poder armar el salto. Ahora pues es más fácil porque al salir del cajón, pues ya desde ahí la agarras a la yegua, ¿no? Antes era Sí, corretearla, emparejarte y armar el brinco. sí, aquí Y en este caso. se dice que esta suerte, que sus orígenes, dijo, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero se dice que esta ahora llamada suerte consistió en que estaba la manada de caballos, entonces se acercaban en un caballo a pelo, cuando le echaban el ojo a algún caballo que querían seleccionar, y ese caballo se iba metiendo entre la manada, se aproximaba, y una vez que se aproximaban, pues entonces se emparejaban, le brincaban y ya buscaban la manera de ponerle alguna gamarra para detenerlo y así separarlo de la manada. Esa es una de las hipótesis que se tiene del origen del paso Down. Y a los que se les dio mucho fue a los norteamericanos, a los apaches, a todos Ujú. esos hacían muy bien el paso de la muerte. ¿Qué Ya es tal? que montaban mucho a pelo. Sí, exactamente. Pues con esto yo creo que terminamos, si le parece bien, maestro Humberto. Le Sí, claro que sí. agradecemos mucho que nos haya contado la historia del charro completo y un poco también hemos explicado las suertes de manera más precisa, más profunda, que a veces no tenemos el tiempo y ahora sí nos dimos un poquito más el tiempo para explicar de qué va y la Sí, digo, complejidad a que lo tiene. mejor ahondé un poquito en cosas que no venían en el caso, pero es que es para que puedan entender un poco el origen, cómo se va dando, demás, cómo se convierte en deporte, ¿no? Y ya como te dije en un principio, una vez que se convirtió en deporte, pues surgen estas ideas, ¿sí? Y el charro completo, pues ahora se ha hecho muy famoso, se ha instituido y bueno, llama mucho la atención porque pues es ver a un solo charro haciendo todas las suertes que no es nada sencillo. Exactamente, pues le agradecemos mucho que nos cuente esta historia, maestro Humberto Carmona Cobo, quien es guía y curador del Museo de Charrería de la Federación de Charrería Mexicana de Selección Charrería. mexicana, chévere, sí. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esto en Juegos y Deportes del Mundo aquí en Deporte UNAM. Gracias, espero les haya servido y pues que ya entiendan un poquito de esto. Le agradecemos mucho y a ustedes, querida comunidad universitaria, los esperamos el próximo martes con otro deporte en su programa Juegos y Deportes del Mundo. Muchas gracias, maestro Humberto, y un gran abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.